Imaginemos por un momento a un equipo de demolición, altamente cualificado. Ujú. Tienen la tarea de derribar un edificio antiguo, una estructura enorme de hormigón en pleno centro de una ciudad muy concurrida. Pasan semanas revisando los planos, calculando las cargas, colocando los explosivos con una precisión milimétrica. Y llega el día. Detonan las cargas, y el edificio no cae hacia el solar vacío como estaba previsto en los esquemas. Claro, cae para el lado contrario. Exacto. Se desploma hacia la izquierda y termina aplastando una hilera entera de coches aparcados, destrozando de paso la fachada de cristal del edificio de al lado. Y el capataz de la obra, rodeado de una nube de polvo espeso, se encoge de hombros ante las autoridades y dice, con total sinceridad, bueno, nuestra intención era que cayera hacia el otro lado. Ya, como si la intención importara algo en ese momento. O sea, en el mundo de la física, la gravedad no entiende de intenciones, ¿verdad? La gravedad solo entiende de resultados. Es un escenario donde la dicotomía es absoluta, sí, y lo ilustra a la perfección. La física es implacable. Es un sistema binario en ese sentido. El edificio cae donde cae, la masa se desplaza y el daño colateral se convierte en una realidad innegable. Totalmente innegable. Y lo reconfortante, de alguna manera extraña para el ser humano, es que aceptamos esa frialdad en las ciencias exactas. Aceptamos sin rechistar que una viga de acero cede bajo cierto peso, sin importar en absoluto si el arquitecto tenía un buen día, o si sentía empatía por los vecinos, o si diseñó el plano con la mejor voluntad del mundo. Claro, pero luego damos un paso al lado, entramos en el terreno del comportamiento humano, en el ámbito de la moralidad y la ética, y de repente toda esa precisión implacable se esfuma. Como sociedad construimos una red de seguridad gigantesca, súper acolchada, tejida a base de excusas y justificaciones. Sí, nos encanta justificarnos. Por eso resulta tan pertinente el material que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo. Es un texto de Hernando Bernal titulado Ética, Política y el error de buena fe. Es un artículo breve, pero funciona exactamente como esa demolición. Amenaza con derribar por completo nuestra brújula moral habitual. Desde luego, no deja indiferente a nadie. Pues la misión de hoy es desentrañar esta enorme contradicción que cambiará cómo se entienden las llamadas buenas intenciones, desmontando la excusa más antigua de la humanidad, el clásico «lo hice sin querer». Así que, vale, vamos a desgranar esto preparaos porque tiene mucha miga. Pues para quienes nos escuchan y suelen seguir de cerca estas intersecciones entre filosofía y psicología, hay que advertir que no es una lectura que ofrezca consuelo, ¿eh? Bernal se apoya fuertemente en las ideas que Jack Alan Miller desarrolló en 1999 sobre la política lacaniana. Que ya de por sí es un concepto bastante denso. Exacto. Miller plantea algo que, de entrada, parece súper contraintuitivo. Sugiere que los principios que deben regir la política exigen aplicar los preceptos más radicales del propio psicoanálisis. Y el núcleo absoluto de esta propuesta es prestar una atención total, rigurosa y sin concesiones a las consecuencias. A las consecuencias de los actos. Eso es. Miller y Bernal establecen que esto no es un mero ejercicio teórico, sino una cuestión puramente ética. Lo fascinante aquí es la paradoja que plantea Bernal. Hoy en día, la política se percibe de forma generalizada como una práctica manchada, sucia. Sí, se asocia sistemáticamente con la corrupción, con la mentira. Exacto. Se entiende como un sistema diseñado casi exclusivamente para el ocultamiento de la verdad. Y sin embargo, el texto insiste en que la ética del psicoanálisis está del lado de la ética de la política. A ver, es que hay que detenerse aquí un segundo, porque emparejar la política con el psicoanálisis de esta manera suena a una absoluta contradicción. El psicoanálisis siempre ha buscado destapar esas verdades ocultas en lo profundo de la mente humana. Claro, parece que no pegan ni con cola. Es que emparejar la política que oculta verdades con el psicoanálisis que busca destaparlas suena como afirmar que un ladrón de guante blanco y el cerrajero que diseña cajas fuertes comparten un mismo código ético solo porque ambos manipulan cerraduras. Hay una fricción monumental en esa premisa. ¿Cómo resuelve el texto semejante paradoja? Esa resistencia que sientes es supernatural, pero la clave está en no quedarse en la superficie de lo que ambas disciplinas parecen hacer socialmente, sino en observar su mecánica operativa fundamental. El puente que Bernal construye entre ambas esferas reside en un cambio de foco radical. ¿Hacia dónde va ese foco?
Pues tanto la ética de la política, entendida en este sentido superior, como la ética del psicoanálisis lacaniano comparten un rasgo definitorio. Ambas deben ocuparse rigurosamente de las consecuencias de los actos. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Al hacerlo, deben ignorar por completo las intenciones conscientes con las que actúa el sujeto. Esa es la parte que resulta más difícil de digerir. Tradicionalmente, entendemos el psicoanálisis en la cultura popular como una exploración de los motivos ocultos, de las intenciones detrás de nuestros traumas, ¿no? Sí, esa visión asume que la labor es encontrar una intención oculta para exculpar al paciente, para decirle que no es culpa suya. Pero si el psicoanálisis y la política ignoran la intención, ¿qué nos queda? Si las intenciones desaparecen de la balanza moral y solo juzgamos a través del prisma frío de los resultados, significa que toda la estructura legal y emocional que usamos para perdonarnos tiene que ser desmantelada. Si conectamos esto con el panorama general, resulta devastador para la convivencia humana. El psicoanálisis lacaniano, del que hablan Miller y Bernal, opera de manera inversa. No busca la intención consciente para perdonar, examina la consecuencia porque asume que el resultado del acto revela la verdadera y única voluntad del inconsciente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque históricamente hemos tejido una red de seguridad moral muy cómoda. Cuando causamos daño a otros, nuestra primera línea de defensa, nuestro escudo para no sentir culpa, es el refugio en la intención. Exactamente. Pronunciamos el clásico, no quería hacerlo o solo trataba de ayudar. Claro. Lo que se propone aquí es que ese refugio es en realidad una trampa ética. Y es que si eliminamos esa red de seguridad, los cimientos de nuestras instituciones tiemblan. Pensemos simplemente en el sistema legal. Ujú. La diferencia de años de cárcel entre un homicidio involuntario y un asesinato premeditado radica casi exclusivamente en el estado mental, en la intención consciente en la fracción de segundo en que se comete el acto. Totalmente. O llevémoslo al terreno de las relaciones personales. Si alguien tiene un jarrón carísimo porque estaba limpiándolo con esmero, la respuesta social inmediata es el perdón. La nobleza de la intención mitiga el daño material. Si quitamos la intención de la ecuación, ¿en qué posición deja eso el concepto mismo del error de buena fe? Lo coloca en una posición que resulta profundamente incómoda para nuestro ego. El texto introduce un principio que Miller extrae directamente de los escritos de Jacques Lacan, y es una sentencia inapelable. Presta atención. El error de buena fe es, de todos los errores posibles que puede cometer un ser humano, el más imperdonable de todos. Ostras, imperdonable. Decir que el daño causado queriendo hacer el bien es imperdonable suena casi tiránico. Suena a un absolutismo cruel. Sí, choca muchísimo la primera vez que lo escuchas. Cuesta entender cómo una rama del pensamiento dedicada a comprender la mente humana puede emitir un juicio tan severo sobre alguien que, honestamente, creía estar obrando bien. Tiene que haber un mecanismo muy específico detrás de esa buena fe para que reciba una condena tan dura. Bueno, no es una condena moralista, sino una constatación clínica. Y el mecanismo es la clave de todo este asunto. Bernal lo expone de forma directa. El error de buena fe es imperdonable porque es el error de quien toma sus deseos por realidades. Distorsionar la realidad a tu favor. Exacto. Detengámonos a analizar cómo funciona esto. En la superficie, el individuo parece inofensivo, una víctima de las circunstancias. Pero desde la óptica lacaniana, tomar los deseos por realidades significa imponer un escenario interno, una necesidad inconsciente, sobre el mundo objetivo externo. Consiste en distorsionar activamente los datos empíricos de la realidad porque no encajan con lo que el sujeto necesita creer. Y no hay nada inofensivo en esa distorsión. Exige una ceguera voluntaria ante las advertencias del entorno. A ver, intentando aterrizar este concepto de tomar los deseos por realidades, me viene a la mente una imagen bastante visual. A ver, cuéntame. Es como si una persona decidiera ponerse unas gafas que tienen un paisaje primaveral precioso pintado directamente en los cristales. Quien lleva las gafas ve un mundo seguro, sin peligro, y decide caminar hacia adelante a paso firme, tal vez incluso guiando a un grupo de personas. Me gusta la analogía. Pero en la realidad objetiva, en el terreno físico, están marchando directamente hacia el borde de un precipicio. Cuando todos caen y sobrevienen las fracturas, quien llevaba las gafas se levanta entre los escombros y exige compasión, argumentando indignación moral porque no tenía la intención de despeñar a nadie. Claro, porque en su cabeza el precipicio no existía. Eso es. Es cierto que no tenía esa intención consciente, pero la negligencia ética radica en haber preferido usar las gafas opacas. El deseo de ver un mundo fácil superó la obligación ética de observar la realidad del abismo.
Entonces, ¿qué significa todo esto en el lenguaje del psicoanálisis puro? Esa metáfora visual que has hecho ilustra a la perfección un mecanismo clínico complejo. En psicoanálisis, ese paisaje pintado en los cristales recibe un nombre técnico. Es el fantasma. El fantasma. Vale. Y hay que aclarar que el fantasma, en este marco lacaniano, no tiene nada que ver con lo sobrenatural o los fantasmas de las películas. Es la matriz inconsciente, el guión fundamental a través del cual el sujeto filtra la realidad para hacerla tolerable y darle un marco de satisfacción a sus pulsiones. O sea, es una especie de pantalla protectora. Sí, Lacan habla de ser siervos del fantasma. Cuando tomamos nuestros deseos por realidades, como al usar esas gafas pintadas, estamos rindiendo sumisión total a ese guión protector. Preferimos la comodidad del fantasma a la aspereza de la realidad. Ostras. Si seguimos esa lógica, llegamos a una encrucijada inevitable sobre el libre albedrío y la responsabilidad. Si somos siervos de este fantasma interno y cometemos errores desastrosos amparados en la ignorancia o la buena intención, surge una duda enorme. Esto plantea una pregunta importante, por supuesto. ¿Quién está conduciendo realmente el vehículo? Si la mente consciente está engañada viendo el paisaje pintado, ¿quién da la orden de seguir caminando hacia el precipicio? Y esa es la revelación central hacia la que confluyen Bernal, Miller y Lacan. La conclusión desmitifica por completo la idea del yo al mando. El individuo que se escuda en el yo no quería, demostrando su inocencia consciente, está probando empíricamente que se encuentra dominado por completo por su inconsciente. Es decir, el inconsciente actúa aquí como su verdadero amo. Exacto. Lacan articula esto mediante una estructura que denomina el discurso del amo. No es simplemente un jefe dándonos órdenes, es la forma en que nuestras pulsiones reprimidas dictan las acciones y los resultados en el mundo físico. Mientras tanto, la mente consciente queda relegada a un papel secundario. Actúa como el Departamento de Relaciones Públicas, básicamente, justificando el desastre a posteriori con excusas de buena fe. Esa es la función, ¿sí? La implicación de que la mente consciente actúa solo como un Departamento de Relaciones Públicas es aterradora. Desmonta de un plumazo la figura de la víctima circunstancial. El sujeto que se equivoca de buena fe no es un pasajero en un tren que descarrila por culpa de un fallo mecánico externo. No, en absoluto. Lo que este profundo análisis nos dice es que el error de buena fe es, de hecho, el inconsciente tomando el control directo del volante, pisando el acelerador hacia el desastre porque, por alguna razón retorcida, deseaba ese descarrilamiento. La frase "lo hice sin querer" es solo la mentira que el sujeto se cuenta a sí mismo para no mirar a la cara a su propio amo. Exige un nivel de madurez brutal aceptar este paradigma, ¿eh? Obliga a reconocer que el fracaso bien intencionado tiene una finalidad en sí mismo. Y es aquí donde debemos cerrar el círculo y devolver toda esta teoría a la arena política, que es el punto de partida del texto de Bernal. A ver, Pensemos en un político contemporáneo. Implementa una política pública desastrosa, quizás una reforma económica o social que termina arruinando a miles de familias o colapsando un sistema sanitario. Cuando se le confronta, su defensa automática e inquebrantable siempre es: nuestra intención era proteger al ciudadano, queríamos ayudar. sí, la clásica cortina de humo. Desde el enfoque tradicional, diríamos que este político es un incompetente, pero quizás una buena persona en el fondo. Desde la óptica de la política lacaniana, ese individuo está cometiendo el error de buena fe definitivo. Y es éticamente imperdonable. Claro, porque al aplicar el prisma que acabamos de construir, ese líder político está exigiendo ser absuelto basándose en el paisaje idílico que él mismo pintó en sus gafas, ignorando deliberadamente el precipicio por el que acaba de arrojar a la ciudadanía. Exacto. Su inconsciente exigía la implementación de la medida, quizás por un afán delegado o de mantener el poder, y ese deseo superó cualquier análisis objetivo de los datos reales que advertían del desastre. Por eso la extraña alianza inicial entre política y psicoanálisis cobra un sentido absoluto. En ambas esferas, la coartada de la buena voluntad es irrelevante frente a las consecuencias tangibles en el mundo real. Eso es, el psicoanálisis clínico busca confrontar al paciente con ese amo oculto, obligarlo a quitarse las gafas y asumir la responsabilidad del precipicio. Extrapolando esto, una política verdaderamente ética sería aquella que arranca el velo de las intenciones puras y rinde cuentas únicamente por los resultados.
Requeriría un cambio de paradigma social titánico, la verdad. Despojarse de esa red de seguridad significa aceptar que hay un extraño habitando en nuestra propia mente, tomando decisiones por nosotros y utilizando nuestra voz para excusarse después. Ya es perturbador. El recorrido que nos plantea este breve texto de Bernal es de una densidad inmensa. Hemos partido de una asociación que parecía descabellada, unir el fango pragmático de la política con las profundidades teóricas del psicoanálisis. Y al explorar ese puente, descubrimos que lo único que realmente sostiene la ética en ambas dimensiones es la atención implacable a las consecuencias. La intención queda expuesta como una simple herramienta de autoengaño. Hasta llegar a desenmascarar el famoso error de buena fe. Esa palmadita en la espalda que la sociedad nos da, argumentando que al menos se intentó, no es un gesto de compasión. En el fondo, es la máxima prueba de que somos siervos de nuestro propio fantasma, operando bajo los dictados de nuestro inconsciente. Comprender esta dinámica es de vital importancia frente al constante bombardeo informativo. Vivimos en la cultura de la disculpa pública, de políticos y empresas que se escudan en la voluntad de hacer el bien frente a crisis devastadoras. Sí, constantemente. Entender el error de buena fe nos dota de un mecanismo de defensa contra la manipulación emocional. Nos enseña a aplicar una regla extremadamente simple: evaluar siempre los resultados tangibles, medir el daño objetivo y retirar sistemáticamente cualquier credibilidad a las excusas basadas en las intenciones. Es un enfoque cortante, afilado y que no deja espacio para el victimismo autocomplaciente. Transforma por completo la lectura de nuestros actos y de los actos de quienes nos gobiernan. Bueno, antes de dar por concluido este análisis a fondo, hay una derivada lógica de toda esta arquitectura que resulta verdaderamente vertiginosa si uno se atreve a llevarla hasta el final. A ver, cuéntame. Si damos por válido que el inconsciente es el verdadero amo en la sombra, y que nuestras más trágicas equivocaciones inocentes son mandatos directos de ese amo ejecutados con precisión milimétrica, cabe plantearse lo siguiente. Es posible que aquellos fracasos más catastróficos que sufrimos, esos desastres que siempre achacamos a un error de buena fe, sean, en secreto, los mayores y más rotundos éxitos de nuestros deseos ocultos? Madre mía, qué perspectiva tan dura. Deja muchísimo que pensar. Volviendo a los escombros de nuestro ejemplo inicial, quizás, después de todo, el equipo de demolición no falló en absoluto. Tal vez la estructura colapsó exactamente donde el inconsciente siempre quiso que cayera. Y nosotros, engañados por el polvo, nos empeñamos en creer que fuimos los arquitectos, cuando en realidad nunca dejamos de ser la gravedad. Hasta el próximo análisis a fondo, sigamos cuestionándolo todo.